Estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio, que ya lo están viendo en cámara, pero comenzamos hablando hoy. Se llama, en la teoría o en la práctica, se llaman sesgos cognitivos, ¿no? Pero lo va a explicar el profesional. Nosotros desde la comunicación obviamente los conocemos, y en las relaciones interpersonales también tenemos que saber qué pasa con los sesgos cognitivos, pero está atado todo esto a los preconceptos que tiene la gente, que muchos de los preconceptos terminan en agresividad. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal, Gustavo? Sí, la verdad que estaba una parte de toda la editorial que dijiste, ¿no? Me pareció muy claro el tema de cómo ese posicionamiento va siendo cada vez más extremo. Y esto tiene mucho que ver con los sesgos cognitivos, en el sentido, digamos, que desde siempre, ya Platón hablaba en el mito de las cavernas, de, digamos, si lo que uno está viendo es la realidad o es lo que uno ve a través de los sentidos, decía Platón, ¿no? Bien. Entonces, era una persona que estaba en la cueva y, bueno, veía la sombra. Y creía que eso era el mundo. Y cada uno hace una interpretación diferente. Y cada uno, claro, entonces cada uno según el lugar en el que está, interpreta. ¿A través de qué interpreta? Como dijiste, de preconceptos, o podríamos decir en un término más amplio de creencias, de esquemas cognitivos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una cierta creencia y esa creencia es muy rígida, y la realidad no se acomoda, no pega, por decir así, lo que sucede o los estímulos con esa creencia, uno tiene dos opciones: o cuestiona la creencia, sí, para generar una comprensión más rica de lo que está pasando, sí, o fuerza la interpretación para que entre en la creencia. Cuando fuerza, ¿qué es ese tema de forzar la interpretación? Claro, cuando fuerza lo que vos por ahí un poco decías. Si Bolsonaro dice, entonces como Bolsonaro, sí, está condenado, ya no importa lo que diga. ¿Viste cómo salimos del tema? Si damos un tema Argentina, ya entraba la grieta. Elegí a Bolsonaro y a Lula para que nadie se enoje. Claro. Sí, porque es un tema tan sensible que hasta a veces resulta difícil de tratar, porque uno automáticamente tiende a poner las cosas, como te digo, dentro de su esquema. En vez de intentar enriquecer la manera de entenderlo, por ejemplo, esta frase, ¿estás de acuerdo o no? Sí, bueno, la dijo fulano, no puede ser, entonces debe estar mal. Si la dijo está mal. Y si la dijo el otro, entonces ese es el sesgo. En vez de cambiar, digamos, la opinión sobre X, Bolsonaro me gusta más, pero se equivoca, me gusta menos, pero acierta, no es lo mismo. En vez de hacer eso, si viene de ahí, está mal. O si viene de ahí, está bien. Fuerzo la realidad para entenderla en base a la creencia. Entonces, yo ahí es donde creo que el tema de la flexibilidad mental, ¿no?, como contrario a rigidez, es lo que permite tener una interpretación más rica. Y si la interpretación es más rica, es posible el diálogo. Porque si no hay un espacio donde la creencia pueda flexibilizarse, no hay posibilidad de diálogo. Porque uno va a pensar una cosa, perdón, una cosa y el otro otra. ¿Y qué diálogo vas a tener si ya vas a forzar la realidad? Es un pseudo diálogo. No hay ningún tipo de diálogo cuando una posición o las dos son intransigentes. O sea, es imposible dialogar, es una apariencia de diálogo. Entonces, ¿qué se hace? Se discute. Y cada vez más fuerte, como si uno tuviera la razón por ser el que más grita, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, esto a veces va incrementando, ligando con lo que decías antes, con esas escaladas que llegan a niveles de violencia verbal, psicológica, a veces física, y así podría seguir, ¿no? Hasta los niveles que uno quiere imaginar, ¿no? Hasta los niveles que vimos hace 3 semanas con Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte y varios chicos que de alguna manera, los discursos que escuchabas eran, no les gustaba tal cosa, y ellos en su convicción que la solución era intentar... Claro, pero ese mismo hecho, digamos terrible por supuesto, es también interpretado, analizado, sesgado por cada uno, por las creencias. Entonces vos decís, pero no podemos estar de acuerdo en nada, digamos, y de cada cosa tenemos que tratar de obtener una justificación más para lo que uno está pensando. Eso me parece terrible a mí, totalmente, desde el punto de vista, porque es lo que en definitiva uno intenta en el consultorio. ¿Qué hace? Flexibilizar las creencias, intenta que la persona vea las mismas cosas. O sea, la labor de consultorio es flexibilizar las creencias y adquirir nuevos recursos personales. Entonces uno, extrapolando, ve que en la sociedad
pasa algo muy parecido. Ve las personas atrincheradas. En el consultorio, el verdadero paciente que busca un cambio está dispuesto a examinarse, a cuestionarse y a tratar de encontrar una manera más rica de interpretar la realidad y de relacionarse con esa realidad. Eso que está dispuesto a hacer es lo que uno ve que falta bastante o mucho o más aún en el ámbito, digamos, de la sociedad hoy, al menos. Bien, y tengo esta pregunta. Ya que hablamos de esas creencias o de aferrarse a esas creencias, ¿lo potenció la pandemia o no? Mira, yo te voy a decir algo. Sí. Y te lo digo desde el punto de vista de la comunicación. De la comunicación dijimos, bueno, esto fue tan duro que nos va a hacer mejores. Y yo hoy creo que estamos peores. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, creo que estamos peores. Sí. Y esto hay muchos fenómenos que podrían intentar explicarlo. Uno de ellos, digamos, hay varios. Uno es la sobreadaptación. Primero había que adaptarse, después hubo una sobreadaptación y después cuesta volver a flexibilizarse, volver a digamos, por ejemplo, a querer ir a trabajar, a tomar una clase presencial. Entonces, claro, es como que todo ha cambiado. Y ha cambiado de una manera donde el mundo de uno cada vez se reduce más si uno está en una pantalla. Parte de la sobreadaptación es el hecho del trabajo remoto exagerado, digamos, porque es una gran cosa, ¿no? Pero si es permanente, lo mismo con las clases y lo mismo con muchas cosas. Y en el fondo, eso muchas veces atenta contra, por ejemplo, contra el contacto humano, el contacto social, que es tan necesario. ¿Bloquea la capacidad de escucha ahí? Bloquea mucho la capacidad de escucha porque, de hecho, sí, completamente. ¿Ah, sí? A veces uno está directamente... En el Zoom digo, es unívoco y no visualizo los gestos del otro. Claro. Ni siquiera capacidad de escucha puede ser hasta observando el asentimiento, el consentimiento y el disenso. Lo que cambia una clase desde el lado del profesor... Sí. Cuando tenés alumnos y cuando incluso en el modo virtual he tenido cursos donde la mayoría prenden la cámara y entonces tenés una interacción que, bueno, no es lo mismo, pero a veces es lo posible y te vas acomodando. Ahora, cuando estás hablando y no sabés qué hay del otro lado, ¿qué comunicación hay ahí? Entonces, cuando se altera la comunicación, obviamente se magnifican todos estos fenómenos que hablábamos antes. Sí, te cierro con esto. Sé que en tu profesión no hay modo de receta, pero bueno, tirá algún tip, algún modo de consejo, receta. Uno, cuestionar los propios pensamientos. Bien, perfecto. Eso es algo que a la mayoría le cuesta mucho hacer. Trata de... O sea, por lo menos cierro el día y cuestiono. Cuestiono. Yo pienso todo esto, pero por las dudas no será tal cosa. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si esto no es 100% así? ¿Y si esto se en parte así? ¿Y si el otro tiene un poco de razón? Sí. Bien. Aunque sea, ¿no? Bien, perfecto. Cuestionar el propio pensamiento me parece bastante fundamental. Después, buscar más elementos para interpretar la realidad. Si uno tiene siempre las mismas fuentes, el sesgo propio va a estar muy influenciado por esas fuentes. En mi profesión pasa con los medios de comunicación. Claro, de esto vos podrías hablar mucho más, obviamente. Pasa con los medios de comunicación. La gente pone la fuente que quiere escuchar y se acabó. Claro, uno diría, sería en ese ejemplo, bueno, escucha un poquito esto, escucha un poquito esto, escucha un poquito esto, pero escuchá, no juzgues antemano, escuchá, después juzgás. Ya 2 tips que lo estoy anotando acá, Vamos al tercero y cerramos. Bueno, entonces, pensar, cuestionar el pensamiento, obtener distintas fuentes y tomarse una pausa antes de emitir un juicio, categórico sobre todo. Tomarse una pequeña pausa, tratar de salirse de lo impulsivo. Lo impulsivo es derivado de esa exacerbación emocional. Entonces, si uno logra ponerse esa pausa, puede hacer las otras 2 cosas. Bien. Evaluar el pensamiento, digamos, para tener pensamiento crítico y tratar de amplificar un poco sus fuentes. O sea, todo en el fondo el juicio crítico, pero a veces la respuesta es muy impulsiva. Entonces, antes de contestar, pequeña pausa. Y si ese comentario, agregaría algo más, que uno va a hacer, o esa acción que uno va a hacer, volvemos a clásicos, suma. Si esa conducta se generalizara, ¿sumaría a la sociedad, tomando a Kant, que decía, ahora según que lo tuyo, si se generalizara, le sirviera, resultara de un bien para todos? ¿Suma o no suma? Bien. ¿O simplemente es una autoafirmación ciega que lo único que hace es quedarte más satisfecho de tu propio pensamiento y acción, pero en definitiva no te aporta nada ni a vos ni a los demás? Buenísimo, muchísimas gracias. Por favor, un gusto.